La palabra de este fin de semana tiene como contenido fundamental el encuentro que tiene Jesús con un doctor de la ley. Y un doctor de la ley era un gran conocedor de la Escritura, que se dedicaban a eso, a estudiarla y a transmitírsela a la gente religiosa. Y también estos doctores de la ley, entre ellos en los estudios que hacían, tenían también controversias en cuanto a la interpretación de los textos, la interpretación exacta de la ley. Por eso dice el Evangelio de hoy que este hombre le hace una pregunta a Jesús, dice, para ponerlo a prueba, porque había cuestiones allí en la pregunta que hace el doctor de la ley que ellos mismos discutían, entonces querían ver de qué lado se ponía Jesús. La pregunta es muy simple, y por eso Jesús la responde de la misma manera que se la hacen. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Es como si nosotros nos preguntáramos qué hay que hacer para llegar al reino de Dios, a la vida para siempre, al cielo, a la Jerusalén celestial. Y entonces la respuesta que le dice Jesús es muy simple, hay que cumplir los mandamientos. Entonces con eso, como era una pregunta así muy simple, Jesús responde simplemente. Pero ahí viene entonces la segunda pregunta que hace el doctor de la ley y que ya era una pregunta un poco más compleja y así había algunas discusiones entre ellos. Dice, ¿y quién es mi prójimo? Y allí es donde tenemos que tratar de ver un poco por qué hace esta pregunta este doctor de la ley. Muy simple. Los israelitas entendían por prójimo a aquellos que eran de su propio pueblo, o sea, los israelitas. Pero claro, cuando había extranjeros, eso no había necesidad de amarlos. No había que tener ningún tipo de compasión ni trato con gente extranjera. Es más, cuando se acercaban a un extranjero, de acuerdo a las costumbres de los israelitas, quedaban impuros. Entonces trataban de no acercarse a ningún extranjero por más que éste fuera necesitado o tuviera algún problema. Y entonces es ahí donde Jesús, cuando le hace esta pregunta, va a responderle con una parábola. Todavía más, los que eran muy piadosos, muy estrictos en la ley, decían que prójimo era solamente aquellos que eran como ellos, o sea, gente religiosa, piadosa, que cumplía la ley, los demás eran como si fuera, dijéramos, la chusma, eso no necesitamos amar, sino hay que amar a aquellos que aman a Dios y cumplen los mandamientos y las leyes, o sea, están en la vida piadosa, a los que son como los mismos fariseos y doctores de la ley. Entonces aquí era un poco la controversia, ¿no? De dónde se ponía Jesús. Algunos que eran un poco más laxos en la ley en este sentido, decían que también había que amar a los extranjeros, pero que vivían ahí en el territorio de Israel y eran un poco como conciudadanos, aunque no fueran israelitas, pero vivían en la misma realidad. Bueno, ¿qué es lo que va a responder Jesús? Una parábola. Y esa parábola hay que prestarle atención a todos los detalles, justamente porque cada cosa que Jesús está diciendo tiene un sentido y está cuestionando a este doctor de la ley indirectamente.
Primero habla de que bajaba de Jerusalén a Jericó. Bajaba quiere decir que Jerusalén está en la altura y Jericó está en la llanura, está muy cerca del río Jordán, o sea que está en la zona de planicie. Jerusalén está en zona de montaña. Entonces bajó de Jerusalén a Jericó. Cuando bajaba en ese camino fue asaltado. Lo dejaron medio muerto, le sacaron todo lo que tenía, incluso sus ropas, y entonces quedó allí malherido en el camino. Pasa por allí, bajando también de Jerusalén a Jericó, un sacerdote del templo, de aquel que se esperaba que tuviera con él la atención que merecía este que estaba allí tirado. Sin embargo, el sacerdote dice, lo vio y pasó de largo. Ya el primer cuestionamiento, ¿no? Segundo cuestionamiento, pasa por allí también un levita. Y un levita era de la tribu de Leví, que servían al templo y habían dedicado su vida, toda la tribu de Leví, a servir al templo de por vida. Es decir, también se suponía que un hombre con estas condiciones también tenía que ayudar a este que estaba por allí tirado. Sin embargo, lo vio y pasó de largo. Y viene el tercer personaje allí en la parábola, que es un samaritano, pueblo enemigo de los judíos. Para los judíos un samaritano era un hereje, como si dijéramos de lo peor, de quien se podía esperar cualquier cosa menos que tuviera actitudes de compasión. Sin embargo, dice, lo vio y se conmovió. Entonces le prestó la ayuda que necesitaba este hombre, hizo todo lo que pudo y más, y entonces la pregunta que Jesús va a hacer a este doctor de la ley: ¿quién te parece de los tres que se portó como prójimo de ese que estaba allí tirado? Entonces el doctor de la ley va a responder que se portó así el samaritano. Entonces la respuesta de Jesús va a ser esta: ve y haz tú lo mismo. Entonces ahí está el tema de la salvación. ¿Qué puedo hacer para conseguir la vida eterna? Hacer lo mismo que hizo este hombre de Samaria. Pese a que los israelitas veían a los samaritanos como cualquier cosa menos como alguien que pudiera ponerse como ejemplo de algo. Entonces vamos a tratar de ver qué es lo que cambió en la perspectiva que Jesús dice a la pregunta que le hace el doctor de la ley. Porque el doctor de la ley dice, fíjese la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo, o sea que el centro de la pregunta es él mismo. Y Jesús le pone el centro de la pregunta en aquel que está necesitado. Entonces, hay una palabra allí que sería como la que resume lo que Jesús está diciendo. La palabra es prójimo, pero también en el sentido que tendría otra traducción. Prójimo es próximo, el cercano, aquel que está allí en la zona de mis contactos, con las que me encuentro. Ese es el prójimo. Nosotros lo entendemos así. Pero fíjense la palabra cuando nosotros decimos próximo que nosotros tenemos para entender esta parábola: aproximarse. Si uno no se aproxima, el otro no es prójimo.
Entonces, aproximarse quiere decir hacerse prójimo, hacerse cercano de aquel que está necesitado. Entonces, el centro de la parábola no es uno, sino el que está necesitado. Entonces, cuando Jesús nos está diciendo esto, está diciendo, fíjense que amar al prójimo como a sí mismo es amar al necesitado, aquel al que hay que aproximarse. Entonces, cuando nosotros nos hacemos cercanos de aquel que está con alguna necesidad, entonces ahí nos hacemos prójimos. Entonces, amar al prójimo como a sí mismo significa eso. No si es israelita, si no lo es, si es piadoso, si no lo es cuál es la condición del otro. No, es que aquel que cumple los mandamientos de Dios es aquel que se acerca al necesitado, que tiene compasión, que se compadece del hermano, o sea, padece con él, sufre con él. O sea, todo lo que le pasa al hermano también le pasa a uno, porque en definitiva es mi hermano. O sea, ¿cómo cambia el centro? Ellos están preocupados por si es israelita o no, si es piadoso o no, y el otro dice, no, es la necesidad del hermano. Y todavía más, Jesús permanentemente va diciendo esto de distintas maneras en el Evangelio, por eso dice, el último serán los primeros, hay que amar al hermano, incluso amar al enemigo, y también todas las palabras que tienen que ver con ese juicio final. Todo lo que le hiciste al más pequeño de los míos, a mí me lo hiciste. Yo quería en esta reflexión de hoy pedir al Señor por cada uno de nosotros para que también habiendo escuchado esta parábola nos hagamos cercanía de aquel que sufre, más en tiempo de inseguridad que vivimos nosotros, donde prácticamente a diario nos encontramos con personas que están como ese tirado allí en el camino que fue asaltado y que le robaron todo. Así, esto es de todos los días entre nosotros. Entonces, con más razón, hacernos prójimos, hacernos cercanía de aquel que es necesitado y que se presenta ante nosotros, y nosotros tenemos la tentación de pasar de largo, que se arregle, porque así un poco está nuestra sociedad hoy. Bueno, renovemos nuestra fe.